Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Em, Quería contarles hoy uno de los temas que me parecen súper importantes es el de los adolescentes, ¿sí? Las personas cuando nos criamos en un ambiente como se crió Imalai Angelis, ¿sí? La que se convirtió en esto. Y hoy les puede dar un testimonio en un ambiente donde todo es hostil, donde hay violencias, eh, donde la vida no transcurre desde un lado apacible, donde no hay normalidades normales, ¿sí? Donde no se respeta la vida. ¿Por qué es eso? Un hogar donde se respeta la vida es donde transcurren en el día diferentes momentos de todo tipo. De todo tipo quiere decir la vida misma, con sus espacios de silencio, sus espacios de descanso, con sus espacios donde la familia toma sus reglas para comer, para vivir y todo lo demás. Bien, la vida que yo viví no tiene nada de todo eso, nunca lo tuvo, ¿sí? Y por eso es importante poder aportar a los demás. Quiero que sepan que en una casa donde suceden estas cosas, las normalidades no son tan comunes, ¿sí? Al ser un lugar donde se condensa como la inseguridad, digamos, uno no sabe con qué va a salir la persona que está maltratando en ese ámbito, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Los niños no tienen el respeto porque la mesa es un lugar donde se puede comer con amor y tranquilidad, donde se puede disfrutar de la comida. La verdad que todas esas cosas no se saben, no son cosas que no conocemos. Se come por comer, se vive por vivir, ¿sí? Y donde hay silencio y todo esto se aúna y donde las personas están, digamos, asociadas los adultos para que los chicos vivan esto, se vive en una normalidad donde ni siquiera existen los nombres de los niños y tampoco son apodos solamente, ¿sí? Generalmente les ponen apodos y la mayoría de las veces, lamentablemente, los chicos se llaman malas palabras, ¿sí? Diferentes malas palabras son las que se le dicen a los chicos. Referido a eso, se les hace saber que a ellos se les está hablando y así se les obliga a vivir, ¿sí? Y a obedecer. Entonces, ustedes imagínense que esta es la normalidad que conoce un chico que vive en estos ámbitos. Cuando lo voy a contar como experiencia propia, me pasa a mí que teniendo la mentalidad reconfundida, no sabía ni siquiera bien mi nombre porque siempre me llamaba malas palabras o otras cosas, y era eh, igual que todos en mi casa, igual que en todos en mi niñez, todos los chicos éramos de diferentes maneras, éramos motivo de burla, ¿sí? Entonces también se nos ponían apodos sobre eso. Em, entonces el bullying era muy normal. Entonces, cuando un chico, como es mi caso, fui a la escuela por primera vez cuando ya tenía más de 9 años, y imagínense una persona normal, que vive una vida normal, cuando va a un ámbito, está como explorando el ámbito, no sabe qué va a pasar porque hay más personas, cómo se va a comportar, tiene que aprender eso, ¿sí? Entonces el niño está como enfocado en eso, puede disfrutar, puede ir como aprendiendo y probando. Bien, las personas que somos víctimas de ambientes hostiles y de violencia, no hacemos eso. Todo lo contrario, nos metemos para adentro porque ya de por sí que nos lancen a un lugar, no sabemos cómo vamos a ser tratados. O sea, son otras personas que supuestamente nos van a tratar mal. Empezamos a aprender que afuera funciona de otra manera y no sabemos cómo es. Los límites, otro tipo de cosas y de vida, ¿sí? Esto quiere decir que la confusión que ya tenemos adentro en la cabeza por no saber cómo vamos a vivir y no sabemos qué va a resultar en el afuera, tampoco sabemos qué va a pasar con nosotros. Las emociones son muy
fuertes. A mí me pasó que cuando fui por primera vez al colegio me quedé paralizada. No, había momentos que yo me recuerdo que hasta las maestras me decían, bueno, podés moverte, porque yo me quedaba dura así en el banco y si abrían un libro que alguien me prestaba, ese libro quedaba ahí abierto y yo ni lo tocaba. O sea, había cosas muy, muy, muy fuertes para mí. Yo no entendía y no entendía qué hacían un montón de nenes y miraba a mi alrededor y es como que para mí fue súper, súper fuerte ir al colegio, ¿sí? Ni que hablar los recreos. Yo veía que había un espacio de juegos. En mi casa no había espacios de juegos. O sea, me crié criando otros nenes. O sea, mis juegos eran alzar niños a UPA, darles la mamadera, cambiarle los pañales, no sé, me mandaban a hacer ensaladas, me mandaban a limpiar, me mandaban a lavar platos. Entonces yo no entendía nada, qué era el colegio, ¿sí? Esos espacios donde por ahí la maestra hablaba o la maestra se ponía a hacer cosas en su escritorio y estábamos todos en silencio. Cosas súper raras para mí. Por eso decía que hay muchos pendientes. Está bueno enseñarle a los niños todo lo que le comprende el convivir en sociedad también. No solamente su cuerpo, sino que a partir de ellos mismos después pueden ir a la afuera también, ¿sí? Explicarles que van a ir a un colegio, que va a haber esto, que pueden hablar con nosotros cuando vienen a casa. Obvio, estoy hablando en familias normales, no lo que yo viví. Bueno, volviendo a lo que viví. ¿Qué quiere decir esto? Que tuve que aprender una construcción donde esa construcción se pueda adaptar a mi cabeza. La verdad que mucho no lo podía hacer porque no entendía qué pasaba afuera. Cuando iba a mi casa no podía preguntar nada porque era un problema hablar. Cada vez que hablabas te golpeaban o no sabías qué iba a disparar, que te hagan algo. Entonces, la verdad que todo el tiempo me mantuve callada. Pasé 30 años casi sin hablar, ¿sí? Y les voy a contar que es importante el espacio de los silencios para los chicos, porque bueno, hoy por eso también se incita a las personas al que quiera meditar, que meditar hay miles de formas de hacerlo, no hay una, nadie tiene la razón plena, ¿sí? Em, y bueno, ¿eso qué hace? Te pone en eje. Bien, yo no sabía que eso pasaba, pero naturalmente en mí lo buscaba. Entonces, en el ambiente en el que vivía, cuando se vivían cosas adentro de la casa y yo podía escaparme a medida que fui creciendo, me he escapado al techo de la casa, me subía, me trepaba como cualquiera se subía a un árbol, bueno, yo me subía al techo de mi casa, que no era una terraza, ¿sí? Pero yo me acostaba ahí y me quedaba ahí acostada en silencio. Y eso para mí era muy importante, era muy importante. Desde ahí es que les quiero ir contando paso a paso cómo me fui creando internamente. Obviamente no lo podía hacer siempre, así que hubo por espacios que me perdí, hubo espacios en los que sí estaba sumida solo en esa vida y que bueno, era la confusión, era el no saber, era el no poder hablar, era todo. Bueno, así que 30 años de silencio, mientras alrededor mío pasaba de todo, ¿no? Todo tipo de violencias, castigos también a mis hermanos, no solo mis castigos a mí misma que me hacían, sino a todos. Entonces, yo no entendía nada, pero trataba de no hablar o de no moverme a veces para no ser golpeada, para que sea menos. Igual, siempre hicieron lo que quisieron. Pero bien, contarles que esto qué pasa. Construye una persona totalmente callada, desconfiada, eh, más allá de que adentro de la casa y todo lo demás, si desconocemos que podemos pedir ayuda a las víctimas de violencia, sabemos que no tenemos que hablar con nadie, porque por ejemplo, a mí me han dicho, por ejemplo, volvía de la escuela y por ahí me decían, ¿y qué te dijo la maestra? Por ejemplo, yo decía, la maestra me retó porque no hice la tarea. ¿Y qué le dijiste vos a la maestra? Y por ahí sí yo le decía, no, porque le dije que cuando yo llegué a casa me sacaste las cosas y las guardaste y cobraba, ¿no? Me pegaban por eso. Entonces aprendí a no hablar. Aprendí, ponerle ahí, yo ya tendría 10 años cuando empezó a pasar eso.
y aprendí a no decir nada. Ya no contaba nada, ni trataba de no hablar con las personas afuera tampoco, porque después si me preguntaban yo decía la verdad. Entonces me castigaban por eso. Entonces, ¿qué se construye en esa base de ser humano? Una persona desconfiada, que no vas a contar nunca nada, que no sabes qué está bien y qué está mal. Y así fui pasando por la vida confundida años, años, años y años. Y aunque he estado en pareja y aunque les conté que yo vivía esto con mi expareja cuando fue mi segunda pareja, donde viví violencia de género, yo sabía que no podía hablar. Había un montón de cosas que yo sabía que no solamente que no podía decir, sino que me empezó a pasar esto, ¿no? No tenía memoria, pero ahora lo auno con aquello que les estoy contando. Y digo, claro, porque ahí estaba todo. O sea, se volvía a repetir eso. ¿Qué les quiero contar con esto? Saquen que yo perdí la memoria. Que una persona que se construye desde esta base, obviamente que en el afuera no va a tener herramientas, ¿sí? Y bueno, una persona que va con esta base al afuera nunca se va a defender. Le van a dar un trabajo al negro y no va a pedir que la pongan en blanco. Le van a decir que tiene que juntar basura del piso para comer y lo va a hacer porque no tiene otra cosa, ¿sí? No hay escapatoria porque uno está encapsulado adentro suyo, salvo que esto se trabaje. Bien, contarles también, hablando de esto del trabajo y de todo lo demás. Es importante que nosotros como sociedad tomemos conciencia de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros nos rozamos con otras personas y las personas que leen, las personas que se autoeducan, las personas que tienen una buena profesión, las personas que sí tuvieron una buena vida, ¿sí? Pueden percibir, si bien no saben qué pasa, que algo no está bien cuando una persona, no importa la edad que tenga, es muy callada, cuando no habla, cuando nunca expresa nada. Son alertas eso no es normal, ¿sí? Entonces es importante que nosotros como sociedad empecemos a dar de nosotros. No solamente una palabra, una sonrisa, que ya les dije es muy importante para alguien que ha sufrido mucho. Recibir una sonrisa es muy impactante, ¿sí? Y además es algo que conecta, está comprobado científicamente. Imagínense en alguien que nunca la recibió, que no sabe lo que es una sonrisa dentro del ámbito de la casa, que no sabe sonreír, porque fue algo que a mí me pasó. Años, años y años y años sin sonreír, sin saber que yo podía expresarme, ¿sí? Y lo valioso que es eso en todas las emociones, ¿sí? También autoobservarnos, conocernos y por qué nos pasan esas emociones. Bien, también les quería contar que hubo muchos años en mi infancia, digo infancia porque tenía 14 años cuando salí a buscar trabajo por primera vez, y a los 16 años, les cuento, por cosa de la vida, yo ya había perdido la memoria, empiezo a trabajar de mucama. Cuando trabajo de mucama dentro de un hogar, eh, nunca me voy a olvidar. Hay personas que se fijan muy bien y les importa un rábano tus derechos. De que estés sola, lo de siempre. Así como hay en las exparejas, como puede haber en la sociedad, está lleno. Si se fijan que nadie reclame por una chica, imagínense ustedes, 16 años, meterme de mucama, nadie reclamaba por mí, nadie hacía una llamada por teléfono, nadie me iba a buscar, todo yo sola lo hacía. Me fui a una agencia, me metí, pum, de mucama, siendo menor de 18 años, acá no pasa nada. Lo único que les pedí, porque por ejemplo, un ejemplo, digo porque no lo sé, un ejemplo, hoy en día un sueldo es base, es de 400.000 pesos, bueno, ellos a mí me daban como decir, no sé, 30.000 pesos por fin de semana que yo me iba. Salía el sábado a la tarde y volvía a entrar el domingo a la noche. Lo único que yo les había pedido, porque aparte me decían que yo les tenía que agradecer que me daban techo y comida a cambio de mi trabajo, esto es esclavitud moderna. eh, yo les había pedido que me dejen estudiar. Obviamente cuando pasaron 2 meses que empecé a estudiar y que estaba haciendo esto, se dieron cuenta que yo estaba sola, listo, se acabó. O sea, me sacaron todo, me dijeron, mira, esto es lo que te pagamos, esto es lo que te damos de comer, y así fui sobreviviendo. Por eso yo también les decía el otro día que no sé cómo hice mi vida, la verdad que no sé. Siempre supe que también esto es importante, que lo he dicho antes también en otros videos y lo voy a recalcar. Si bien fui una adolescente sin nada, sin base de nada y que no sabía ni hacia dónde me dirigía, siempre supe que si
yo me drogaba o si yo tomaba alcohol o si se me hubiera ocurrido meterme alguna sustancia en mi cuerpo o lo que fuera raro, yo sabía que dependía solo de mí y que no había manera. Porque algo que había aprendido a hacer de cuando empecé a ir al colegio es a observar. Cuando empecé a observar, yo me di cuenta que mi libertad empezó cuando esta persona muere, cuando yo tenía 14 años, el obrador de la idea, digamos, con estas mujeres, muere, entonces empecé a ser muy observadora de afuera y obviamente veía estas cosas, ¿sí? Que había gente que tomaba por la calle, tirada y un montón de cosas y yo decía, yo así no puedo vivir, o sea, ¿quién me va a ayudar? Nadie, todo dependía de mí. Bueno, malo, fue bueno para mí porque no me atreví nunca a hacer nada de todo eso, ¿sí? Es importante que, y desde este punto es que lo digo, que a veces dicen, la juventud está perdida. La juventud no está perdida, la juventud es maravillosa, la juventud es nuestro futuro, ¿sí? Estaría muy bueno que nosotros, como sociedades de lo que podemos, demos un aporte, podamos quizás brindar una palabra a alguien, acercarnos a la gente joven y dar desde nuestras perspectivas y de donde podemos lo más que tenemos. Que cada uno sabrá desde sí lo que puede dar, ¿sí? Eso va en juicio de cada uno sabe en su corazón si quiere o no. También contarles que para un chico que es adolescente no es solamente el dinero importante. El chico sale a experimentar, sale a buscar la vida. Y un chico que tiene menos de 18 años y que está trabajando es porque algo hay atrás. O sea, nuestra sociedad tiene que empezar, por eso digo, la sociedad tiene que estar consciente, ir hacia adentro, porque de eso se trata. Acá no es solamente que hay un chico que está maltratado o a algunos les pasa. Lamentablemente, yo diría que a una gran parte de la sociedad le está pasando mundialmente, tampoco solo es en Argentina. Y creo que es importante desde nosotros, desde los adultos, dar lo mejor, poder aportar lo mejor de nosotros desde donde podemos, ¿sí? Pero no hacer caso omiso de que no pasa nada. Porque ¿qué se construye con esto? Después no nos asustemos de los resultados. Porque si el chico está saliendo a explorar, el chico está saliendo a buscar, ¿está saliendo a buscar dinero solamente? No, está saliendo a buscar contactos, personas, seres, alguien que le devuelva algo. Porque esos chicos tienen historias duras atrás. No sabemos qué hay, capaz que no se lo puedes preguntar, ¿sí? Pero sí puedes aportar como ser humano. Y de eso se trata todo lo que les cuento, ¿sí? Después contarles también así muy rapidito que en esas historias que les acabo de contar de que buscaba estar por momentos solas, en algunos momentos de mi vida, es donde descubrí la parte espiritual. Descubrí que yo tenía una parte espiritual. También descubrí que no se lo podía decir a nadie. También descubrí que era algo muy mío. También empecé a pensar y a darme cuenta a medida que crecía y a medida donde los lugares donde yo trabajaba a lo largo de los años, que nadie hablaba de estas cosas. Nadie. Y alguna vez si lo intenté hablar, obviamente yo estaba loca. Así literal, literal, era loca. ¿Cómo vas a pensar eso? Hay gente que me ha llegado a decir, ¿cómo crees que Dios existe con tu historia? Y bueno, eso lo sabe cada uno. Eso no se puede transferir solo con palabras, ¿sí? Estos son actos, esto es la seguridad de uno de existir. Bueno, mi prueba viviente está en todos los escalones comprobado. Quien quiera ver, que vea, a quien le parezca que lo crea y al que no, me da igual, porque esto es real, punto. Después también contarles, esto es un avance que les doy y acá vamos a dejar hoy, que me parece que dejé un montón para que pensemos todos, porque a mí también el compartirlo me ayuda a seguir pensando para adentro y a ver cuánto más puedo poner de mi parte. Lágrimas talladas en el alma, para mucha gente que pregunta, es tan real que tiene una causa judicial, ¿sí? Hay una causa judicial abierta por lágrimas talladas en el alma y es
todos mis familiares, es para todos mis sobrinos, es para todo el que quiera dentro del seno familiar donde yo pertenecía, es para ellos. Y esto lo quiero dejar acá porque yo no me hablo con ellos desde que empecé a recuperar la memoria y empecé a escribir mi libro, yo me abrí de todos. Eh, no pude ver más a nadie. Y voy a decir algo que es muy importante, que lo aprendí en carne propia. Después, obviamente, con cosas que fui investigando y psicólogos y cosas que pasé, lo comprobé que es así. Pero voy a contarlo. Eh, es lo más sano que se puede hacer, darle un corte a los violentos. El corte a los violentos es súper importante de la vida de nosotros, hay que sacarlos. Es la única manera de evolucionar. Vos no podés vivir con alguien que te robó pedazos de tu vida, vos no podés vivir con gente que te mató el alma, vos no podés vivir ni tampoco juzgar a esas personas, porque uno se perdería el resto de la vida, eh, porque eso te despierta dolor, odio, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, mejor es alejarse y poder hacer la vida de uno. Eso es algo que puedo compartir y doy fe de que, aunque no es fácil meterse la mano en el corazón y arrancárselo, es lo mejor y por eso yo tomé esa decisión. Tomé la decisión de que no voy a compartir nada de lo que sea de mi pasado, porque no es algo que a mí me hizo bien, no me dejó nada bueno, así que no estoy dispuesta a compartir mi vida con nada de lo que sea del pasado, ni con nadie que concilie con gente de mi pasado. Em, y esto lo dejo porque es algo re importante y es lo que a mí me ayuda a vivir todos los días. Si no, no sería la persona que soy. No, no tendría paz. Porque uno puede tener mucho amor internamente, uno puede ser muy positivo, pero esto quita la paz. Y ver a las personas que te hicieron daño o todo lo que refiere a ese pasado que te esté rozando todos los días, lo único que te hace es volver al pasado y obviamente nunca vas a salir adelante. Es para el que tenga ganas de escuchar la verdad. Sé que no es fácil escucharme, sé que no es muy lindo lo que comparto, pero lo siento mucho, esta es la verdad. Y dije que voy a compartir desde la verdad y esto es lo que estoy haciendo. Les doy gracias por compartir, gracias por estar ahí. Simplemente gracias. Gracias, 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 gracias. De corazón. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima.